Buenas tardes, soy el doctor Oscar Medina, el profesor de la Universidad San Martín de Porres. Vamos a tocar el tema de oncología quirúrgica, un tema importante e interesante para, digamos, las enfermedades neoplásicas. Em, Darles también la bienvenida a este curso y decir de que vamos a comenzar, ambos vamos a empezar a entendernos mutuamente. Bien, como le decía, el tema es oncología quirúrgica. Vamos a seguir. Bien, en la oncología quirúrgica, ¿no? Tenemos un temario, como lo podemos ver ahí. Vamos a seguir para adelante. Bien, acá vemos la biología oncológica, es en primera parte del temario. Y vemos acá en esta diapositiva los cromosomas. Pero vemos un cromosoma que está iluminado con una luz amarilla y eso nos quiere decir que ahí está pasando algo, es decir, está haciéndose una mutación, un cambio, por así decir, ¿no? Muy bien. Existen, digamos, bastante evidencia respecto al concepto de que el cáncer es una enfermedad genética y que involucra la evolución clonal de células transformadas. El cáncer surge a partir de la suma de mutaciones, o sea, suma de mutaciones heredadas en la línea germinal o adquiridas, cuyos productos parecen desempeñar funciones importantes en la regulación del ciclo. Aquí en la diapositiva, en el lado derecho, vemos una célula madre que con un punto rojo que está indicando que hay una mutación. Y esa mutación se ha debido a qué? A que ha habido factores extrínsecos que están actuando en contra de este gen, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser? Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, los mutágenos químicos, las radiaciones ionizantes. Entonces, en esa célula madre van a hacer ese cambio, ¿no? Viene de ahí el error intrínseco. El error intrínseco no es otra cosa que la replicación ya de ese ADN cuando ya empieza la división celular, y entonces viene la replicación y al final viene las dos células hijas como fin de la división celular. ¿Qué es oncogénesis? Oncogénesis es, los acontecimientos moleculares a través de los cuales una célula normal sufre un proceso de transformación maligna. No está bien determinado, está todavía en incógnita cuál es en sí el proceso metabólico molecular para resistir esta clase, ¿no? No obstante, dice, es claro que para que un tumor desarrolle es necesario que se produzca una acumulación de sucesos, entre comillas, en el genoma. Esos sucesos son múltiples alteraciones genéticas, como cambios en la secuencia del ADN, variaciones en la expresión, y estos van a producir un producto de un estado de inestabilidad genómica, que incluye la activación de oncogenes e inactivación de genes supresores tumorales, permitiendo el inicio y desarrollo tumoral que finalmente generará el cáncer. Entonces, podemos decir que estos sucesos en el genoma de las células de forma aditiva desencadenan el mecanismo de transformación y la consecuente pérdida del control de la división celular. La oncogénesis, o sea, creación de células malignas, parece originarse de la activación de cierto grupo de genes implicados, algunos de ellos en la regulación del ciclo celular. Los oncogenes tienen sus productos que pueden agruparse en 4 tipos básicos: factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, traductores de señales con actividad sináptica y factores nucleares. Acá vemos una lámina del ciclo celular y del periodo de quiescencia, o sea, del periodo de quietud de una célula que ya salió del ciclo celular cuando no está en estado de división. Entonces es importante, ¿no? Ver cómo es ese paso de entrada y salida, cómo juega un papel vital en el mantenimiento del organismo, ¿no? El paso de G0 al ciclo celular y viceversa. Oncogenes como factores de crecimiento. Este tipo de oncogenes son poco frecuentes y codifican para proteínas extracelulares que actúan como reguladores del crecimiento. El hecho de que este tipo de moléculas pueda tanto iniciar como participar en una transformación sugiere que existe un mecanismo de regulación positiva en las células tumorales. Este fenómeno se conoce como secreción autocrina y se da, por ejemplo, en cánceres como la leucemia y los linfomas. Oncógenes como receptores de factores de crecimiento. Existen varios oncógenes cuyos productos se relacionan con receptores de la superficie celular.
La actividad de sinasa de estos receptores parece constituir una pieza clave en los procesos de transformación. Oncogenes como traductores de señales. Los productos de los oncogenes codifican para proteínas que funcionan como traductores de señales intracelulares y establecen la conexión entre la señal del receptor y una proteína blanco. El mejor ejemplo en este tipo de oncogenes son los de la familia del OncoRAS. ¿Qué es la familia del OncoRAS? Acá los genes RAS codifican para una familia de proteínas de 21K Dalton, que median la señal de traducción entre los receptores de superficie de la membrana celular y los reguladores intracelulares. Se conocen tres clases de genes RAS: el HRAS, el KRAS y el NRAS. Oncógenes nucleares, también es otro producto, ¿no?, de los oncogenes. Entonces son varios oncógenes que codifican para proteínas presentes en el núcleo, ¿no?, como las que se están visualizando. Todos ellos funcionan como factores de transcripción, son transcriptores, ¿no? Y las alteraciones en su actividad se relacionan directamente con los procesos de regulador de la expresión genética. Acá vemos esta lámina, vemos acá cómo hay un producto de crecimiento, un factor de crecimiento, ¿no?, que está siendo atraído por un receptor de la membrana citoplásmica, ¿no?, y está viendo ya, digamos, una reacción de tirosina quinasa. Esto va, digamos, a producir proteínas, ¿no?, generar proteínas, y estas proteínas, al ser cogidas por una mutación del RAS, un oncogen RAS, ¿no?, que activa estas proteínas, entonces se produce la proteína quinasa, o sea, una fosforilación, la cascada de la fosforilación. Entonces ya esa proteína pasa directamente al núcleo y en el núcleo se va a dar la transcripción o activador de esto. También se va a ver el ADN, ¿no?, va a ser transcrito y con una nueva expresión. El resultado final es que la proteína está estimulada, que estimula al ciclo celular. Es una nueva proteína ya mutada que, en otras palabras, va a desordenar todo el ciclo, va a descontrolar y va, como decir, es permisiva para hacer lo que desea. ¿Qué son los genes supresores de tumores? Los genes supresores en muchos estudios sobre biología molecular de los tumores han mostrado que la pérdida de función de genes supresores puede provocar la oncogénesis y vincularse directamente con el desarrollo y la progresión de diferentes tipos de cáncer. Tenemos, por ejemplo, el gen supresor P53, el gen supresor BCL2 y los genes supresores BRCA1 y BRCA2. Entonces, ¿cómo funciona esto de gen supresor? Cuando hay, digamos, ese tipo de mutaciones, entonces va a ir directamente y va a hacer que pierda su función como decir, va a darle una acción permisiva para que el gen nuevo empiece a, digamos, a activar el ciclo celular. Acá vemos algunos genes supresores de tumores y sus funciones, ¿no? Vemos acá el APC, se relaciona con cáncer de colon y estómago. El DPC4 codifica una molécula de relevo en una vía de señalización que inhibe la división celular, se vincula con el cáncer de páncreas y así sucesivamente. ¿Cuáles son las fases de la aparición de un cáncer? Tenemos un tejido normal, ¿no? Tenemos un tumor primario benigno, que ha sucedido todo esto por aumento de la proliferación celular. Vemos un tumor maligno donde ya se ve carácter agresivo, ¿no?, de estas células. Y un tumor secundario o metástasis, cuando ya, aparte de la agresividad, ya existe el tumor, se ha invadido a distancia por cualquiera de las vías, ¿no?, una vía hematógena, vía linfática. Acá también en esta lámina vemos cómo el gen mutado ahora entonces ha producido una enfermedad genética. Esta enfermedad genética, por la transformación de las células, ha habido un crecimiento incontrolado y se ha producido el tumor y también se ha producido la metástasis. Y para el otro lado empieza el envejecimiento acelerado y la muerte celular. La carcinogénesis. ¿Qué es la carcinogénesis? Es el resultado de dos procesos sucesivos: aumento de la proliferación celular en tumor benigno y capacidad invasiva tumor maligno. Acá vemos una serie de genes implicados en el cáncer,
¿no? Por ejemplo, los oncogenes son mutados en tumores humanos, son 30 oncogenes. ¿Cuál es el mecanismo de oncogenicidad? Cambio de función. Y así sucesivamente en los genes supresores 15, ahí se produce pérdida de función. En los genes de reparación más o menos 6, también se produce pérdida de función. Bien, ahora vamos a hablar sobre carcinoma, sarcoma y linfoma. Y entonces decíamos, por ejemplo, que el carcinoma, que es una forma de cáncer de origen de estirpe epitelial, ¿no? Epitelial o glandular, de tipo maligno. Entonces, lo que hablamos en oncogénesis aquí en cáncer de estómago, este es un proceso lento que lleva años desde que empiezan a mutarse las células debido a digamos, a la agresividad, ¿no?, de ciertos estímulos y hacia la célula. Entonces, estos cambios se van a ver clínicamente, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de estómago se ve primero cómo aparece la gastritis superficial, después la gastritis crónica atrófica, después la metaplasia, la displasia y finalmente el cáncer. Como decía, esto demora tiempo, ¿no? Hay dos grandes grupos de carcinomas, que son los carcinomas epidermoides, epitelial externo, y adenocarcinomas, epitelial interno. Los carcinomas constituyen el tipo más común de cáncer. Los lugares más comunes de carcinoma son la piel, la boca, pulmón, mama, tracto digestivo y útero. El carcinoma del aparato digestivo. La mayor parte de tumores malignos del tubo digestivo, en un 95%, deriva de las glándulas situadas en la mucosa, por lo que reciben el nombre de adenocarcinoma. Cáncer gástrico. El adenocarcinoma gástrico es el tumor gástrico maligno más común. Es el segundo cáncer más común y la segunda causa común de mortalidad por cáncer en el mundo. Está asociado a una condición socioeconómica baja. Las evidencias vinculan al Helicobacter pylori con la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y el adenocarcinoma gástrico. Un 50% de las veces este tumor se localiza próximo al esfínter pilórico y en un 20% aparecen en la curvatura menor. Vemos acá en la lámina cómo el tumor ha comprometido ya la curvatura menor y va avanzando. Bien, ¿qué cosas son los sarcomas? Sarcoma es el tumor maligno en el músculo, cartílago, grasa, vasos sanguíneos, o sea, en tejidos que proveen soporte al cuerpo. Es más común en personas jóvenes y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. La distribución anatómica, tenemos en el 41% se da en extremidades, el 29% en miembros inferiores, en muslo, el 36% son intraabdominales dividido en visceral 21% y retroperitoneal 15%. Sarcomas gastrointestinales. Los sarcomas de tejidos blandos son un grupo heterogéneo de tejido maligno que se originan a partir de células mesenquimales. Los tres tipos histológicos más frecuentes son tumores del estroma gastrointestinal, o sea, los tumores JICT, el liomiosarcoma, el liposarcoma. Hay un diagnóstico difícil porque los signos y síntomas suelen ser discretos y poco característicos. Los síntomas generales son de hemorragia, ascitis, síntomas de presión, dolor puede estar presente. En consecuencia, el diagnóstico se hace a menudo en una etapa avanzada cuando el tumor ha alcanzado un tamaño considerable. El diagnóstico definitivo se realiza mediante técnicas de imagen como la resonancia magnética, la tomografía computarizada o ecografía. Bien, los linfomas, este tipo de cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario. El linfoma puede aparecer en cualquiera de los órganos del sistema inmunitario, siendo más común en los ganglios linfáticos, los cuales están distribuidos por todo el cuerpo. Linfoma gastrointestinal representa el 4% de las enfermedades malignas del estómago. Más de la mitad de los pacientes con linfoma no Hodgkin tienen afección al tubo digestivo. Linfoma gástrico, 95% son linfoma no Hodgkin. Linfoma gástrico primario, 2 a 8%. Involucra más del 75% del estómago y son afectados los ganglios perigástricos. Bien, acá vemos el linfoma tipo MAL, es el más común a nivel gástrico, se origina en la zona marginal del folículo linfoide, se presenta por igual en ambos sexos, es necesaria la estimulación previa del tejido linfoide por Helicobacter pylori. ¿Cómo es la evaluación, el diagnóstico y los métodos auxiliares para esto de cáncer? El marcador tumoral ideal
es aquel que cuantifica o se halla fácilmente de manera económica y tiene sensibilidad y especificidad 100%. Desafortunadamente no existe un marcador alguno con estas características. No obstante, hay varios marcadores con sensibilidad y especificidad lo suficientemente alta para tener una gran utilidad clínica. Detección. Los marcadores tumorales teóricamente permiten identificar individuos con una neoplasia en una etapa presintomática, lo cual hace posible el diagnóstico en los estudios iniciales. Ello haría factible altas probabilidades de curación, esto especialmente en las siguientes circunstancias: personas de alto riesgo, en sujetos con alteraciones diagnósticas, en personas asintomáticas con o sin antecedentes familiares de alto riesgo para cáncer, para diagnosticar neoplasias poco comunes en individuos sintomáticos. Marcadores tumorales con utilidad clínica neoplásica se incrementan. El hepatocarcinoma, la alfa-fetoproteína se incrementa en aproximadamente 80% de los casos. En cáncer de colon el marcador es el antígeno carcinoma embrionario, que se incrementa en un 60%. Su explosividad aumenta en el estadio del tumor. Se encuentra alto en más del 90% de los casos de enfermedad avanzada. Acá tenemos una relación, ¿no?, de marcadores tumorales con utilidad clínica demostrada y principales neoplasias que se incrementan. Tenemos, por ejemplo, el hepatocarcinoma, el marcador de la alfa-fetoproteína. Leemos el colon, el antígeno carcinoembrionario, Tenemos en páncreas el CA19-9, etc. Conclusión: los marcadores tumorales son sustancias que se encuentran en el cuerpo que pueden detectarse en una persona con cáncer. Sirven para hacer un diagnóstico precoz. Los más habituales son los siguientes: el antígeno prostático específico, el PSA, el que ha demostrado mayor utilidad en el diagnóstico temprano, concretamente del cáncer de próstata. Alfa-fetoproteína en cáncer de hígado, el CA125 cáncer de ovario, el CA para páncreas, colon y recto, el CA19-9 originalmente creado para detectar cáncer colorectal, hoy se usa más frecuentemente en pacientes con cáncer de páncreas. Tratamiento quirúrgico y adyuvante: radioterapia, quimioterapia. Tratamiento quirúrgico. La cirugía desempeña un papel importante en el tratamiento de más del 50% de los tumores malignos y es parte importante de la metodología del diagnóstico y evaluación de la extensión del tumor en 90% de los pacientes. La cirugía es un método terapéutico que permite al patólogo estudiar el espécimen quirúrgico y proporciona importancia en la evaluación pronóstica. No tiene efectos carcinógenos potenciales y no crea resistencia biológica. Tiene limitaciones y la más importante deriva de su carácter local, es decir, la extirpación del tumor visible no garantiza la eliminación de extensiones locales microscópicas ni permite, como es lógico, el control de la enfermedad microscópica a distancia. El cirujano oncólogo debe tener bien claro que el primer tratamiento quirúrgico es el que se relaciona con mayor probabilidad de éxito. El cirujano oncólogo generalmente es el coordinador del tratamiento del paciente con cáncer probado o con sospecha de cáncer para la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia del sujeto. La cirugía constituye el tratamiento más antiguo del cáncer. Su principal utilización es como método curativo en tumores sólidos confinados a la zona anatómica de origen, un tumor localizado. Bien, los tratamientos adyuvantes: la reacción quirúrgica podría controlar el tejido canceroso localmente y regionalmente. La radioterapia coadyuva a controlar focos microscópicos localizados en tejidos circundantes. La quimio, hormonoterapia y terapéutica biológica pueden controlar la enfermedad subclínica diseminada. La radioterapia se utiliza tratamiento exclusivo en aproximadamente 30% de los cánceres. Generalmente es aplicada en asociación a otras terapias con alguna de las fases de la enfermedad. Según su finalidad, la radioterapia puede ser curativa, complementaria o paliativa. La radiocurabilidad depende del tamaño y localización del tumor, del tipo de tumor y la radiosensibilidad del mismo. La radioterapia curativa se elimina generalmente tumores localizados. La radioterapia complementaria se administra asociada a cirugía o quimioterapia. La radioterapia paliativa no pretende curar, sino mejorar puntualmente alguna situación en la que está comprometida la calidad de vida del paciente. Ejemplo: alivio del dolor causado por metástasis ósea, tratamiento de la compresión medular, del síndrome de vena cava superior. Papel de radioterapia. Según DeVita, el 50% de los pacientes cancerosos pueden curarse con diversos métodos terapéuticos. La cirugía
curará un 50.5%, la radioterapia un 27.5%, la cirugía en radioterapia un 13.8%, la quimioterapia 2.8%, quimioterapia más otro método 5.4%. Poco más de 44% de los pacientes de un tumor pasarán algún momento de su tratamiento con radiaciones ionizantes en un intento curativo y más del 80% en un intento paliativo. Radioterapia exclusiva. Solo en 2 situaciones se da radioterapia, esta modalidad. Cuando la radiación sea capaz de curar el cáncer de manera estética y importante, lo cual supone un tumor radiosensible y sin alto riesgo de metástasis a distancia. En el uso de radiaciones llamadas paliativas de necesidad, las cuales se efectúan cuando otras terapéuticas sean imposibles de llevar a cabo, estén contraindicadas. Combinación de radioterapia y cirugía, ¿no? Se utiliza en un plan terapéutico mayor, tiene 3 modalidades: radioterapia preoperatoria, radioterapia postoperatoria, radioterapia transoperatoria o perioperatoria. Quimioterapia, objetivo del tratamiento: curación, terapia curativa, paliación de síntomas y o prolongación de la supervivencia. El tipo de terapia más apropiada se determina en función del tipo de tumor y su extensión, condiciones del paciente como su estado funcional, edad, patología. Las principales modalidades terapéuticas utilizadas solas o en combinación con el tratamiento de cáncer son cirugía, radioterapia, la quimioterapia incluyendo hormonoterapia, papel de la cual es discutible, la terapia inmunológica o modificadora de la respuesta biológica. Papel de la quimioterapia. Tiene un papel limitado en el tratamiento primario del cáncer localizado. Es la base del tratamiento de los tumores diseminados, en las cuales la cirugía y la radioterapia tienen valor escaso. Los cánceres que si bien parecen localizados pueden haber desarrollado micrometástasis clínicamente inevitable. En ello la terapia sistémica se da en un intento de erradicar estas micrometástasis e incrementar el porcentaje de curación tras la cirugía y la radioterapia. La ventaja principal de la quimioterapia respecto a la cirugía y la radioterapia es su capacidad de llegar a la mayoría de las células corporales. Tipo de quimioterapia. Existen 3 formas de empleo de la quimioterapia: quimioterapia de inducción, quimioterapia adyuvante, quimioterapia neoadyuvante o primaria. Prevención y tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia. La toxicidad en la médula ósea es el efecto secundario más importante que producen los antineoplásicos. Esa toxicidad afecta mucho más frecuente a leucocitos de plaquetas que a eritrocitos. Toxicidad gastrointestinal es la más común y puede manifestarse de varias formas. La emesis es un efecto de aparición inmediata, náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia pueden afectar de forma importante la calidad de vida del paciente, contribuye al desarrollo de desequilibrios hidroelectrolíticos y metabólicos, depresión de nutrición, de nutrientes, anorexia, lesiones mecánicas, etc. Nefrotoxicidad, uretricidad. Entonces los principales fármacos implicados son el cisplatino y el metotrexate a nivel del túbulo renal y la ciclofosfamida e ifosfamida a nivel de la vejiga urinaria. La nefrotoxicidad del cisplatino, al igual que de otros metales, se manifiesta por necrosis tubular aguda. Radiocirugía. Técnica utilizada con cobalto 60, Gamma Knife o acelerador lineal, dotado de colimadores adicionales en el tratamiento de preferencia de las malformaciones arteriovenosas inoperables, tumores hipoficiarios, neurinomas del nervio acústico, astrocitomas de grado bajo, meningiomas de localización inaccesible a medios quirúrgicos y metástasis única. Y las partículas pesadas, estas pueden ser protones, neutrones, iones de helio, de carbono, etc. Tienen eficacia biológica relativa diferente de los fotones y electrones, pero necesitan maquinaria costosa y de alta tecnología y precisión extrema en la aplicación del tratamiento. Muchas gracias.